En primer lugar, creo que la primera palabra para hablar de la resurrección de Jesús es para María. Es para María, que fue la que mejor lo disfrutó, la que más lo disfrutó, la que más disfrutó el momento de la resurrección fue María, porque es la que lo estaba esperando. La que lo estaba esperando. No olvidéis que hubo un día de la Iglesia, hubo un día de la historia de la Iglesia, en el que la Iglesia se redujo a un solo miembro. Todos los demás habían marchado corriendo. Que fue ese sábado, cuando Jesús permaneció ahí enterrado y todo el mundo salió corriendo, y fue el día de las deserciones. Todo el mundo marchó, los discípulos hermanos marchaban, todos marchaban, ¿no? Esto era el momento de la desesperanza. Hubo un día en el que la Iglesia se redujo a un solo miembro. O si queréis dos, porque la Virgen le tenía a Juan sostenido un poquito de la mano para que no se le escapase, que ahí andaría justito el discípulo amado sostenido por María. Y es impresionante recordar eso, la fidelidad de María en el momento de la prueba. Cuando todo el mundo desesperó, ella esperaba. Por eso que entendemos, la tradición ha entendido que la primera aparición de Jesús resucitado fue con María. Eso lo dice con mucha gracia nuestro querido patrono San Ignacio, que en los ejercicios espirituales, cuando medita la resurrección de Jesús, dice: los evangelios no cuentan cómo se le apareció Jesús a María, a la Virgen María, porque los evangelios suponen que tenemos sentido común, dice San Ignacio. Suponen que tenemos entendederas, ¿eh? Entonces, dice, obviamente Jesús tenía pendiente, quería, ¿no? Deseaba tener el encuentro con la Madre. Deseaba tenerlo porque ella había permanecido fiel y sin su fidelidad pues no hubiese sido posible ese momento. Porque si no hay quien espere, Jesús no llega. Él llega en la medida en que le esperamos. Y la esperanza de María fue clave para el momento de la resurrección. En ese momento, en esa noche, cuando Jesús y María se encuentran, os imagináis, ¿no?, las palabras que se pudieron cruzar. Jesús solo pudo decirle a María: gracias, gracias Madre, porque tú has esperado y has sabido quedarte sola. Y María no diría más que hijo mío, y le abrazaría, ¿no? Por eso creo que ese abrazo de Jesús a su madre es un abrazo de agradecimiento por la fidelidad. Y también Jesús resucitado te abraza a ti por la fidelidad que hayas tenido en tu vida. Gracias porque has permanecido fiel. Gracias porque hoy en día ser cristiano es ser tenido por un bicho raro, porque eres el patito feo de tu pueblo. Y gracias por tu fidelidad. Después es un momento en el que en María también nosotros nos encontramos con Jesús. Un momento en el que no podía haber cámaras, allí no podía haber ni evangelistas para tomar notas. Eso no fue registrado por nadie, el encuentro de Jesús con María, como el que va a tener lugar con nosotros, está fuera de registro. Solo tú y el Señor podéis vivir ese momento del abrazo que Él te quiere dar aquí, en Tierra Santa. Ven conmigo, yo te esperaba. En segundo lugar, la sorpresa quizás del Evangelio que hemos proclamado es que de repente nos dicen: no está aquí, ha resucitado, id a Galilea a buscarle. Y dice: bueno, pues yo venía aquí y me mandan de vuelta, y me mandan de vuelta. Sí, es así, y así tiene que ser. Yo venía aquí buscándole y me mandan de vuelta a buscarle. Es así, exactamente así. En uno de los autobuses creo que he contado la historia de nuestro patrono San Ignacio, que es maravillosa y yo creo que muy significativa para entender esto. San Ignacio de Loyola era pues un caballero medieval, alguien que se había imaginado cómo tenía que ser seguir a Jesucristo, y él pensó: bueno, yo me convierto en la casa de Loyola, pues quiero seguir a Jesús, ¿y cómo tengo que seguir?
pues seguirle al pie de la letra, o sea, hacer lo que Jesús hizo, comer como Él comió, vivir como Él vivió, y me voy a Tierra Santa y allí me quedaré viviendo. Y Él vino aquí con la intención de quedarse como aquí viviendo. Esa fue su intención. Llegó como peregrino, claro, en una peregrinación, había cogido el barco en Venecia y llegó aquí. Como muchos de nosotros quizás hayamos tenido la tentación de decir, pues ya me quedaría a vivir en Jerusalén, y esas tumbas que están ahí cerca de la puerta, pues yo igual me quedaría enterrado en una tumba de esas, ¿no? Bueno, aquí llegó San Ignacio. Intentó quedarse. Los franciscanos que vieron y dijeron, este tío tiene un peligro, pues no le permitieron. Él se escapaba de la peregrinación para quedarse. Y le cogieron y le dijeron, tú al barco. Él se resistió. Y los franciscanos le enseñaron una bula por la que ellos tenían la autoridad de excomulgar al que no obedeciese aquí a los franciscanos. El Papa les había dado una bula con autoridad, y claro, ya cuando San Ignacio vio que le iban a excomulgar, dijo, bueno, ya al barco. Se fue al barco, pero dijo, ya volveré. Y él comenzó su andadura, y nuestro querido patrono, que era Cascagorra, nuestro querido patrono, pues él comenzó, pero él seguía pensando que él tenía que venir aquí, y junto a los primeros miembros de la compañía. Entonces hicieron un voto, entre ellos el voto de acudir a Tierra Santa y vivir aquí, y para poder conseguir el dinero del pasaje, que eso era muy caro, desde Venecia, pues entonces se pusieron a predicar por los alrededores de Venecia pidiendo limosna para juntar el dinero para el embarque. Y a ese voto que hicieron de predicar, pedir limosna, venir aquí, la providencia quiso que introdujesen una cautela en ese voto. Y la cautela era que si en un año no salía ningún barco a la Tierra Santa, entonces se presentarían ante el Papa en Roma a ver qué ocurría. Ignacio Tellechea, que tiene el libro ese de Solo y a pie de San Ignacio, que os lo recomiendo, que es una joya. Ignacio Tellechea, él estudió en los anales del puerto de Venecia, estudió los anales de los barcos, de las embarcaciones, y resulta que ese fue el único año en todo el siglo que no salió ningún barco para Tierra Santa, porque estaban los moros, ¿no?, atacando en alta mar, y entonces se quedaron en tierra y vieron frustrada su deseo de ir a vivir a Tierra Santa, y se acordaron de la cautela que habían hecho. Si en un año no sale ningún barco, iremos ante el Papa. Se presenta, ¿no?, ante el Papa, y el Papa le dice, pero ¿a dónde vais allá? Lo que te falta es que aquí vosotros estáis sirviendo, ya os voy a decir yo dónde os quiero, id aquí y allí y allí. Y entonces, con una belleza muy grande, Ignacio Tellechea en ese capítulo titula Soñó en Jerusalén, pero despertó en Roma. Y nosotros tenemos que aplicar y decir, yo soñé en Jerusalén, pero desperté pues en Donosti, en donde fuese. Yo desperté en mi lugar, desperté donde Dios me ha plantado. Soñó en Jerusalén, pero despertó en el lugar en el que Dios le quería, y allí entregó su vida y descubrió a Cristo resucitado en el día a día, en eso que parece rutinario, en eso que parece aburrido, en esa vida que a mí me parece que no me dice nada, de la cual me tengo que escapar un poco, a ver si, porque igual también, vamos a ser sinceros, también uno de los motivos por los que uno se apunta a una peregrinación es porque quiere también un poco, no sé, escaparse de su rutina y quiere tener una experiencia un poco novedosa. Pues resulta que lo que Jesús te dice es que en esa vida rutinaria de la que tú tiendes a escaparte, porque se te hace un poquito pesada, allí está Jesús resucitado y te quiere entregado. Soñó en Jerusalén y despertó en Roma. Creo que esta es una gran lección para nosotros. Jesús resucitado nos quiere enviar, y además le tenemos con nosotros, especialmente en la Eucaristía. Especialmente en la Eucaristía. Permitidme que esto lo remarque. Cada vez que comulgamos, recibimos la carne resucitada de Cristo. El cuerpo y sangre de Cristo resucitado lo recibimos en la comunión. ¿Os imagináis un abrazo de Cristo resucitado? Eso es la comunión. La comunión es recibir un abrazo de Cristo resucitado. Y que su carne resucitada
sane mi lepra, sane mi lepra. ¿Sabéis que hay un pasaje de la vida de San Francisco de Asís en el que se recuerda, ¿no? Pues cómo, qué lugar era, queridos hermanos franciscanos, cuando San Francisco de Asís tuvo el encuentro con el leproso? No sé cómo de qué lugar era, pero bueno, está contado, si no me equivoco, en el libro de las Florecillas, no lo sé seguro, pero se narra este pasaje en el que Francisco de Asís, él, pues, sentía cierto asco por la suciedad, por la pobreza, y entonces escucha que un leproso tocaba la campanilla, como era preceptivo, para que todo el mundo se apartase, porque venía un leproso y había que apartarse de él. Y entonces Francisco de Asís, con un impulso del amor de Dios, se lanzó al leproso y le abrazó. Y le besó las llagas. Bueno, eso es la comunión. En la comunión, Jesús resucitado abraza al leproso que soy yo. Y en ese abrazo de su carne resucitada, con nuestra pobreza, con nuestra pequeñez, se produce el milagro de la sanación, de que nosotros vivamos resucitados con Él, de que vivamos en gracia. Es verdad que la Iglesia, nuestra Madre, nos pide comulgar en gracia de Dios. Es verdad que nos pide, pues, acercarnos al sacramento de la confesión para el perdón de los pecados graves. Pero también es verdad que dice nuestra Madre Iglesia que la comunión, la Eucaristía, es fuente de perdón también de los pecados. Es fuente de sanación, fuente de perdón de los pecados veniales. Y es necesaria para que nuestra carne enferma sane. Eso es comulgar. Un abrazo con Jesús resucitado. Y por último, esta es la espera. Aquí está basada la esperanza en la resurrección. Si Cristo ha resucitado, Él es el primero en resucitar. Es el primogénito de entre los muertos. El primogénito. Los demás iremos detrás suyo. Es el primero en haber pasado por esa puerta de la muerte a la vida. Y nosotros pasamos con Él. Se ha introducido en un lugar en el que nosotros no sabemos caminar solos. Caminamos detrás de Él. Si Él ha resucitado, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Cuando alguien dice, sí, nadie ha venido de la otra vida a decírnoslo, expresión muy típica, escéptica, nadie ha venido a contarlo de la otra vida. Pues sí, vino Jesucristo, resucitado, para sacudir nuestra falta de esperanza y para decirnos, como le dijo a Tomás, y no seas incrédulo sino creyente. Reafirmamos hoy pues también nuestra esperanza en la resurrección. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos. Pedimos que la resurrección de Jesús la comencemos a vivir aquí, con una vida santa, y que la culminemos en el cielo.